A mis hermanos en la fe del Señor Jesús, a mis amigos, tengan ustedes muy bendecido día. Nos encontramos nuevamente en una entrega más del podcast Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos transitando el capítulo 7, el cual he titulado La Santa Ciudad replicó. Hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo. La segunda parte lleva por título El consuelo del Maestro. Dice la Escritura: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan, capítulo 13, verso 1. Las últimas horas de Jesús con sus discípulos están llegando. Y el sabio maestro buscaría su intimidad con el fin de consolarlos en el dolor que sabía que se avecinaba sobre ellos. Él solo buscaba prepararlos para su arresto, condenación y muerte. Esta última Pascua sería muy especial. Iría más allá del simple ritual y les dejaría la señal del nuevo pacto, la señal de la renovación del pacto de Dios con los hombres. Así es como Pedro y Juan son comisionados para buscar el lugar y preparar la cena de la Pascua, la cual se realizó muy probablemente en casa de Juan Marcos y su madre María. Como si fuera poco la situación a la que el Cristo se enfrentaría y los deseos intensos que cabalgaban en su interior, como nos evidencia Lucas 22:15, Judas tuvo la osadía de presentarse, aunque en su mente desconocía la omnisciencia del Señor. Esta aparición no le inquietó tanto como la disputa de los discípulos por el lugar de preeminencia. Lucas 22:24. Esta no era la primera discusión al respecto y seguramente no sería la última. Pero motivó al Señor a dar una exacta declaración sobre la grandeza del servicio. Declaración que estuvo acompañada por el más valioso ejemplo de humildad. Ustedes lo pueden leer en Juan, capítulo 13, versículos 12 al 15, cuando lavó los pies de sus discípulos. Aunque esta última Pascua había comenzado algo accidentada, los discípulos pasarían luego a recibir la confirmación de la muerte del Señor, no sin antes tener que debatirse mentalmente con la acusación de Jesús sobre la traición de la que sería objeto por parte de uno de ellos mismos. Pedro, inquieto por las declaraciones del Maestro, instó a Juan para que preguntase por el traidor. Tal parece que los discípulos no comprendieron la señal dada por el Señor, o quizá la relacionaron con el Salmo 41. Aún así, el traidor salió a la luz, y entonces el Señor demostró su tierno amor con el resto de ellos. Pero Satanás no se conformó con Judas solamente. Quería acabar con todos, pasando por alto la protección sobrenatural del mismo Padre sobre Pedro y el resto de los discípulos. Estos 11 no lo dejarían del todo, aunque tendrían que luchar por ellos mismos y por la causa. Es muy probable que el Señor haya instruido a todos sus discípulos allí en esa última Pascua, y allí mismo instituyó la cena después de la salida de Judas, aunque Lucas nos cuenta algo diferente. Lo cierto es que todos callaron mientras Jesús hacía una descripción de su muerte expiatoria. Él realmente pensaba en morir. Este era su destino. Para esto había nacido y su hora había llegado. Pero antes de partir, les dio un sermón muy íntimo y personal. En él le reveló todo lo que podían entender sobre sí mismo, sobre el Padre y sobre el Espíritu Santo, además de todo el futuro del cristianismo. Juan, capítulos 14 al 16.
Sin embargo, el punto central es la fe que deben tener en Él, así como han creído en el Padre. A fin de cuentas, eran uno con el Espíritu Santo, quien vendría a ser su nuevo amigo y guía de la verdad. Este Paracletos, este Consolador, es quien tomará las riendas de ahora en adelante y los llevará a amarse entre ellos y a amar a Cristo y al Padre. Tomás, Felipe y el otro Judas le cuestionaron sobre asuntos del sermón, a lo cual él respondió amorosamente, insistiendo en la obediencia, la fe y la unidad. Luego todos callaron, pareciendo entender sus palabras. Juan 16:30. Y es que siempre ha de ser así, ya que no vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo ante el Señor, como nos dice Proverbios 21:30. Luego, encontramos la oración intercesora o sacerdotal, registrada para nosotros en el capítulo 17 de Juan. Tal vez se pronunció en el mismo aposento alto, o quizás en la calle, o en el huerto. Sea donde fuera, encontramos una de las oraciones más excelentes que registra la Escritura, pronunciada por el Señor mismo. Oró por él y por sus discípulos. En cuanto a él, oró anhelando volver al Padre y compartir de nuevo su gloria. En cuanto a sus discípulos, rogó al Padre que los librara del malo. Él, como maestro, les había enseñado todo cuanto podían recibir, pero ahora los dejaba en el mundo, aunque no solos. Él también oró por ti y por mí, para que fuéramos uno con Él. Pero no es una unidad orgánica, es algo mucho más profundo. Es la unidad espiritual y la libertad para dejar de lado todas las contiendas, como aquellas que habían tenido sus discípulos en días anteriores e incluso esa misma noche. Muchas gracias por su atención en este día. Nos encontraremos en una próxima oportunidad y hasta entonces, que mi Señor les bendiga y les guarde.